Doctora, muy buenas noches. En esta ocasión, mi persona, el alumno Ronald Raimundo Vilches, pasará a explicar un breve resumen de la segunda parte de esta asignatura, lo que corresponde a Derecho Constitucional como parte de la segunda tarea académica. En ese sentido, quisiera, hablar para dar preámbulo a la Constitución vigente que tenemos, la de 1993, instalada en el tiempo del presidente Alberto Fujimori. Como ya hemos desarrollado en clase, pues esta Constitución, si bien es cierto, actualmente no está siendo juzgada por su instalación, sino más bien por todas las consideraciones que tiene nuestra Carta Magna, pero es importante mencionar que siempre existió desde su concepción e instalación ciertos indicios de irregularidad, ciertos vicios para su redactación, para la comisión que estuvo presente para aprobar, que era pequeña respecto a la población, inclusive una población de 11 millones que podía aprobar, solo se tomó la votación de 3 millones aproximadamente, y de eso el 50% más, un poco más, fueron quienes aprobaron. En realidad no era significativa en términos de muestreo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la constitución que actualmente nos está acompañando. Ahora actualmente sí se está discutiendo más los asuntos mismos, los artículos, cada una de las leyes que están escritas en nuestra Carta Magna. También hemos hablado sobre los controles, que en este caso pueden ser controles de tipo difuso o concentrados, siendo el primero nombrado por jueces. Entonces, en el otro se nombran comisiones, ¿no?, que pueden fiscalizar. Se habla inclusive de ejercer un control por medio de órganos constitucionales. El control difuso tiene una relevancia o una base americana, sin embargo el concentrado tiene una europea. Son medidas que nos está acompañando para poder validar o dar seguimiento a la Constitución. También hemos hablado sobre las garantías constitucionales. Son conceptos que los escuchamos regularmente en juicios diversos, sobre todo a los que acompañan a la coyuntura política actual y de años anteriores también, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del famoso habeas corpus, sobre las acciones de amparo, habeas data, acciones de inconstitucionalidad, acción popular y acción de incumplimiento. Estas son garantías para el ciudadano constitucionalmente aprobadas, que permiten al ciudadano, valga la redundancia, protegerse legalmente ante cualquier abuso, ante cualquier atropello o irregularidades por medio de las leyes que quieran otros hacer al ciudadano. El habeas corpus, por ejemplo, garantiza la libertad de las personas. El habeas data, que tiene que ver con la información, los secretos de información. La acción de amparo, que tutela, protege los derechos de las personas. Acciones de inconstitucionalidad que vayan en contra de la Constitución vigente. La acción popular, que tiene que ver con el impedimento de excesos de poder, sino más bien cómo el poder emana de la propia población, ¿no? También hemos hablado un poco sobre la teoría de Estado o Estado de Derecho. Sobre esto hemos tocado lo importante que resulta ser aquellos elementos que acompañan a un Estado de Derecho, ¿no? Entre ellos, pues tenemos tres, los elementos que permiten a nosotros mencionar que vivimos bajo un Estado de Derecho. El primero, que tiene que ver con el territorio; el segundo tiene que ver con el poder político que emana de la población, y otro más que tiene que ver con la población misma, ¿no? Y esta relación que ellas tienen con las normas constitucionales, y cómo estos tres elementos permiten hablar de un Estado de Derecho propiamente. Cuando hablamos de territorio, pues estamos hablando de la situación geográfica,
tanto terrestre, marítima, aérea. Cuando hablamos del poder político, estamos hablando que el poder que otorga el pueblo a los representantes. Estas tienen que estar delimitadas jurídicamente, tienen que estar idealizadas, tienen que ejercer influencia positiva y que se legitimice la autoridad de las personas por medio de este poder político que viene a ser el poder de la población. Esto lógicamente tiene que tener un espacio de tiempo, no es por siempre, es temporal y tiene que ser autónomo. Cuando estamos hablando de Estado de Derecho, además, recuerdo que se habló bastante sobre el hecho de que esto representa la historia, la cultura, las raíces, el territorio, la identidad, la moral e intereses correctos de la población y del Estado en general. También hemos empezado a hablar sobre aquellos principios para construir un Estado de Derecho. Hay principios importantes que se necesitan tomar en cuenta para poder correctamente construir un Estado de Derecho. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la legalidad, el principio de jerarquía normativa, una sobre otra, de irretroactividad de las normas, o sea, son pocos los casos en que esto tiene que retroceder, sobre la publicidad y socialización de las normas, sobre la seguridad jurídica, que esto tiene que ser una situación de amparo, una situación de seguridad, ¿no? Valga la redundancia, para todos los pobladores, y un sentido de responsabilidad de todos los órganos constitucionales. Luego, bueno, hablamos otro asunto bastante interesante, los órganos constitucionales autónomos, como, bueno, la última parte que me toca comentarle es sobre los poderes, pero al margen de los tres poderes que nos acompañan actualmente y que todos los conocemos, también tenemos organismos constitucionales autónomos. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, que es precisa y particularmente quien desarrolla todo lo que tenga que ver con procesos de constitucionalidad, la observancia y traducción o interpretación de las leyes de la Constitución. Estamos hablando, por ejemplo, de la Junta Nacional de Justicia, que tiene que ver todo con el nombramiento, la aprobación, la destitución de jueces y fiscales en nuestro ordenamiento jurídico. Estamos hablando también sobre el Ministerio Público, otro órgano autónomo que vela o es representante de la sociedad ante procesos judiciales. Ellos están en la obligación de actuar de oficio para investigar delitos y de la misma forma vigilar la administración de la ley en las personas. Otro organismo es el BCR, Banco Central de Reserva, que particularmente tiene tres funciones que tienen que ver con la estabilidad monetaria, la impresión de billetes y monedas, y regular, fiscalizar y ver la solidez del sistema bancario o financiero. Ahí estamos hablando también inclusive del Banco de la Nación, que el BCR trabaja estas políticas monetarias, no son estrictamente políticas monetarias que tengan que ver con la seguridad de nuestra moneda, de nuestras reservas también a nivel internacional, nuestra solidez como moneda peruana, el sol en este caso, frente al extranjero y etc. Otro organismo que también tenemos es la Contraloría General de la República, que fiscaliza los presupuestos, las asignaciones, todo en cuanto tenga que ver con los servidores públicos y que sea manejado correctamente. La Defensoría del Pueblo, que su mismo nombre lo refiere, va en protección del consumidor o en este caso, para decirlo mejor, va en protección del ciudadano que haya sido partícipe de los servicios de cualquier entidad pública o servidor público. También es necesario mencionar la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, que para muchos de nosotros ya son organismos conocidos, que tienen que ver los primeros con los procesos electorales, uno que tenga que ver con garantizar el voto y brindar asistencia para que todas las personas puedan votar libremente, y el otro que tiene que ver estrictamente con la protección de los procesos electorales en sí. La RENIEC es un organismo que registra cualquier movimiento
en el ciudadano. Y por último, para comentar, quisiera referirme sobre los poderes, ¿no? Que se ha hablado bastante. O sea, el poder legislativo que tiene que ver con el Congreso y cómo están organizados. Bueno, el Congreso está organizado por plenos, por comisiones, por juntas, por mesas directivas, por presidencias y comisiones, por grupos asociados. Ellos, tanto el legislativo como el ejecutivo, pues son dos poderes significativos que permiten a la población ser bien representados y poder encontrar, en este caso en el legislativo, la creación de leyes a favor del pueblo, ¿no? El ejecutivo tiene que ver estrictamente con el presidente, sus ministros, gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales y, bueno, el tipo de vertical u horizontal. Haciendo un pequeño, finalmente un pequeño bosquejo de lo aprendido, pues una materia interesante en materia de conocimiento sobre lo que actualmente nos rodea y lo que estamos viviendo a nivel político, social y estructural del Estado, por medio de todos los organismos, por medio de los poderes, por medio de la legitimidad de todo lo que sucede en nuestro país. Gracias.